El silencio ante el fuego, esperando lo inesperado. Los encerraron, no por falta de fe, sino por miedo. Pero entonces, del cielo vino un estruendo como un viento impetuoso, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Lo que sucedió ese día aún resuena en los cielos y cambia vidas hasta el día de hoy. Una promesa aún viva. Imaginen una habitación pequeña y sofocante en el corazón de Jerusalén. Allí, unas 120 personas esperaban algo que aún no entendían del todo. Era una espera de fe, no de certeza. Jesús había ascendido al cielo días antes, y con sus últimas palabras había dejado una promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. Hechos 1:8. Esta no era una simple instrucción, era una profecía a punto de cumplirse. No sabían cómo, ni cuándo, ni en qué forma. Pero esperaron. Oraron. Perseveraron. Y esa perseverancia abrió los cielos. El día de Pentecostés, un tiempo elegido por Dios. Pentecostés no fue una elección casual. Era una de las 3 grandes fiestas judías, llamada Shavuot, la fiesta de las semanas. Celebraba la cosecha y también la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Ver la conexión. En el Sinaí, Dios dio la ley escrita en piedras. En Pentecostés, Dios daría el Espíritu, quien escribiría su voluntad en los corazones. Dios esperó el momento exacto en que Jerusalén se llenaría de peregrinos de todo el mundo para derramar algo que no se restringiría a una ciudad, sino que tendría eco en toda la tierra. El descenso, sonido, fuego y gloria. De repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba. Hechos 2:2. El cielo rompió el silencio. El sonido no era común, no era solo viento. Era el Espíritu de Dios en movimiento. Lo que Ezequiel vio en el valle de los huesos secos ahora le sucedió a la carne y la sangre, el aliento de vida viniendo desde arriba. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas entre ellos. Hechos 2:3. El fuego es un símbolo de la presencia divina. Fue lo que apareció en la zarza ardiente con Moisés. Fue lo que descendió sobre el altar con Elías. Ahora bien, ya no se trataba de objetos ni de lugares, se trataba de personas. Cada uno recibió su porción. Nadie quedó fuera. Dios decía, ahora mi espíritu morará en todo el que crea. Idiomas que hablan al corazón. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. El milagro no fue solo espiritual, sino comunicativo. Todo extraño escuchó a los discípulos hablar en tu propio idioma, glorificando a Dios. Este no fue solo el comienzo de la Iglesia, fue el reverso de Babel. Si en Génesis los idiomas se confundieron, en Hechos se unieron. El Espíritu Santo estaba restaurando lo que el pecado había roto. El impacto, confusión, burla y predicación. La multitud estaba conmocionada. Algunos estaban perplejos. Otros se burlaban, están borrachos. Pero Pedro, el mismo que negó a Jesús por miedo a una sirvienta, ahora se pone de pie con valentía. Esto es lo dicho por el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:16-17. Pedro conecta el evento con la profecía. No fue casualidad, fue el cumplimiento de una promesa milenaria. El espíritu ya no estaba reservado para profetas ni reyes, ahora sería para todos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, siervos y libres. Aún hoy, el fuego desciende. ¿Qué pasó en Pentecostés? No estancado en el pasado, esa promesa aún se mantiene. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Este descenso de fuego puede ocurrir en tu habitación, en tu tiempo de oración, en medio de tu dolor. El Espíritu todavía se mueve con poder. Todavía transforma a los cobardes en valientes. Todavía da lenguas, visiones, discernimiento y valentía. La única condición, espera con hambre. Desea con fe. Entrégate sin miedo. Pentecostés no es solo una fecha en el calendario cristiano. Es la hito de una nueva época, donde el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros, no solo para consolarnos, sino para llenarnos de poder. Veamos cómo este derramamiento del Espíritu impactó a toda la ciudad e inició el mayor movimiento de transformación de la historia, la Iglesia.
El impacto del fuego, cuando la multitud escucha el cielo. El sonido del cielo sacudió la ciudad. Las lenguas de fuego no se ocultaron. Algo estaba sucediendo, y en cuestión de minutos, miles serían tocados por una palabra que nunca antes habían escuchado. Un incendio que llamó la atención mundial. Jerusalén estaba llena. Era una fiesta. Judíos de todas las naciones estaban allí para celebrar Pentecostés. Pero de repente, el ambiente cambió. Un misterioso sonido proveniente del cielo atrajo la atención de todos. Diferentes idiomas resonaban por las calles. La multitud corre, algo invisible pero irresistible los atraía hacia ese lugar. ¿Y qué encontraron? Gente sencilla, sin educación formal, hablando idiomas que jamás habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios con intensidad y poder. Estaban asombrados y maravillados, y se decían unos a otros: «Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan?». Hechos 2, 7. Esa era la pregunta. ¿Cómo podían los hombres de la campiña de Galilea, pescadores y trabajadores comunes, hablar con fluidez las lenguas de otros pueblos? No era solo un milagro espiritual, era un lingüístico, profético, evangelístico. ¿Confusión o revelación? No todos lo entendieron. Algunos estaban perplejos. Otros, escépticos. Están ebrios de vino nuevo. Hechos 2 y 13. La acción del Espíritu siempre divide. Mientras algunos perciben la gloria, otros se burlan porque no entienden. Esto le sucedió a Jesús. Sucedió en Pentecostés. Y sigue sucediendo hoy. Pero entonces Peter se pone de pie y aquí está uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento. El hombre que una vez se escondió ahora se convierte en voz profética en medio de la plaza. Pedro toma la palabra, la valentía del Espíritu. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Hechos 2 y 14. Nota, él no se levanta solo. Los 11 están con él. El Espíritu Santo no solo llenó a individuos, sino que formó un cuerpo unido que actuarían en armonía. Pedro comienza explicando: estos hombres no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es apenas la hora tercera del día, v15. Y luego hace lo que todo predicador lleno del Espíritu hace, señala las Escrituras. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel, v16. Pedro conecta lo que está sucediendo con la profecía de Joel 2. 28-32, Dios había prometido derramar su espíritu sobre toda carne, hijos, hijas, jóvenes, ancianos, esclavos, nadie sería excluido. Esta no fue solo una visita momentánea, fue un nuevo tiempo siendo inaugurado. Predicación cristocéntrica. Pedro continúa con valentía. Y ahora la atención se centra en Jesús. No teme decirle a la multitud. A este Jesús, entregado según el determinado propósito y anticipado conocimiento de Dios, vosotros por manos de inicuos le matasteis, crucificándole. Hechos 2 y 23. Pero también dice: Dios lo resucitó, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. V24. Pedro da un sermón completo. Señalar el pecado del pueblo. Exalta la soberanía de Dios. Proclamar la resurrección. Muestra a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Y termina con autoridad. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. V36. La reacción, corazones ardiendo por dentro. La palabra, cuando es ungida por el Espíritu, no solo informa, sino que transformar. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hechos 2 y 37. La palabra compunge significa perforar. Perforar. El Espíritu Santo traspasó el corazón de aquellos hombres y mujeres. Se encontraron ante la verdad, había crucificado al Mesías. La pregunta explota en el aire. ¿Qué haremos, hermanos? La respuesta: arrepentimiento, bautismo y promesa. Pedro responde sin dudarlo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. V38. El camino estaba claro. Arrepentimiento, reconocer el error. Bautismo, enterrar al anciano.
Espíritu Santo, la promesa que continúa. Y entonces, sucede algo extraordinario, la primera cosecha espiritual de la historia de la Iglesia. Y aquel día se añadieron como 3000 almas. Hechos 2:41. 3000 vidas, en un solo sermón. Lo que la ley mató en el Sinaí, Éxodo 32:28, el Espíritu lo vivificó en Pentecostés. La gracia triunfó. Nace la Iglesia, un pueblo lleno del Espíritu. A partir de ese momento, la Iglesia se mantuvo. No como una institución religiosa, sino como un organismo vivo, guiados por el Espíritu. No solo crean, vivieron juntos. Ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Compartieron el pan. Oraron juntos. Compartieron lo que tenían. Ellos testificaron con poder. Fue el comienzo de un movimiento que revolucionaría el mundo y que continúa hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu papel en este Pentecostés? ¿Se imaginan esta escena? Multitudes conmovidas, corazones destrozados, miles entregándose a Cristo. Pero la historia no terminó ahí. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Si estás lejos, en el tiempo, en la cultura, en la fe, esta promesa todavía es para ti. El mismo espíritu que impulsó a Pedro a predicar con valentía puede ayudarte a superar el miedo. El mismo fuego que cayó sobre la iglesia primitiva puede reavivar tu fe hoy. Pentecostés no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era, movimiento que nunca se detuvo. El cielo invadió la tierra, pero la tierra también se rindió al cielo. El espíritu no solo cayó, permaneció. Y hoy buscas corazones dispuestos, hambrientos y rotos. Vamos a sumergirnos en el tema efectos prácticos de este derrame. ¿Cómo vivía esa nueva comunidad? ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo entre ellos a diario? ¿Y qué nos enseña esto hoy? Una comunidad en llamas, cuando el Espíritu lo cambia todo. Algo cambió en Jerusalén. No fue solo el sonido del cielo ni las lenguas de fuego. Fue el nacimiento de un pueblo que vivió con intensidad, unidad y poder. Un pueblo que encendía corazones con el amor del Espíritu. El Espíritu no solo bajó, se quedó. Después de la poderosa manifestación en Hechos 2, sería natural imaginar que todo volvería a la normalidad. Pero el descenso del Espíritu no fue un evento aislado, fue el comienzo de una nueva realidad. El fuego de Pentecostés no salió, se extendió. Lo que el Espíritu Santo hizo ese día no terminó con el sermón de Pedro, sino que comenzó una transformación colectiva y continua. Los cimientos de la nueva comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Esta única frase describe la 4 pilares de la Iglesia que nació en el fuego. Doctrina de los apóstoles no era una fe vaga e infundada. Aprendieron y enseñaron lo que habían recibido de Jesús. Comunión, había una conexión espiritual y práctica. Ellos vivió en familia. Partiendo el pan cenaron juntos, recordando la muerte y resurrección de Cristo. Rezo, su espiritualidad era activa, profunda, constante. Este modelo no era religioso, era relacional. El Espíritu creó unidad entre personas de diferentes orígenes, lenguas e historias. Todo en común, el fin del egoísmo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 2:44. La presencia del Espíritu Santo era tan intensa que rompió el poder de la posesividad. El egoísmo dio paso a la generosidad. Lo mío se convirtió en nuestro. No solo asistían a los servicios religiosos, vida compartida. Vendieron sus posesiones y bienes y los distribuyeron a todos según la necesidad de cada uno. V45. Esto no era comunismo, era compasión sobrenatural. El Espíritu había encendido sus corazones con amor práctico. Iglesia en los hogares y en las calles. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. V46. La iglesia no era un edificio, era un pueblo. Se reunían en el templo, pero también en las casas, todos los días. Esta era una vida cristiana cotidiana, lleno de propósito. No era solo espiritualidad de fin de semana.
Era la vida transformada las 24 horas del día. El resultado, favor y crecimiento. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. V47. Esa comunidad llena del Espíritu atrajo el respeto de la ciudad. La gente miró y vio algo diferente, algo verdadero, honesto, luminoso. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos. La Iglesia no creció a través del marketing, sino a través del testimonio. La gloria de Dios se manifestó en sus vidas, y eso era irresistible. ¿El secreto? El Espíritu. No había ninguna estrategia humana detrás. Ningún manual de crecimiento. Lo que sí había era presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo trajo dones, sino carácter formado. Él no solo sanó a los enfermos, sanó las relaciones. No solo empoderó a los predicadores, formó discípulos con vidas llenas de luz. Pentecostés no fue un evento emotivo, fue el nacimiento de un pueblo que vivía como el cielo en la tierra. ¿Dónde está el incendio hoy? La pregunta inevitable es, ¿por qué no vemos esto tan fuertemente hoy en día? La respuesta puede estar en el corazón de la Iglesia hoy. El Espíritu Santo no ha cambiado, pero ¿ha cambiado nuestra hambre? ¿Seguimos teniendo la misma entrega, la misma comunión, la misma disposición a renunciar a todo? Pentecostés no se trataba de espectáculo, se trataba de ingresos totales al Señor. Quizás el Espíritu todavía quiera hacer lo mismo hoy, pero Él está esperando corazones quebrantados, vidas disponibles e iglesias que realmente lo quieran. Lo que nació en Pentecostés no fue un movimiento humano, fue el cielo invadiendo los corazones de hombres y mujeres dispuestos a vivir en unidad, verdad y poder. Descubramos cómo actuó el Espíritu fuera de la Iglesia, lo que llevó a los discípulos a sanar, liberar y confrontar a las autoridades. El fuego que descendió no se quedaron atrapados en las paredes, explotó en las calles de Jerusalén. El Espíritu en las calles, cuando el poder se enfrenta al sistema. El fuego no se quedó dentro de la habitación, ni se condensó entre los discípulos. Explotó por las calles, sacudió el templo, confrontó a los líderes y sanó a un paralítico en la puerta. El mismo Espíritu que descendió en Hechos 2 ahora actuaba a plena luz del día. Una nueva rutina, fe viva, poder público. Pentecostés no fue el final de una experiencia, fue el comienzo de una revolución visible. Poco después del nacimiento de la Iglesia, los discípulos comenzaron a vivir en constante acción. Iban al templo a orar, pero algo diferente estaba sucediendo ahora. Ellos iban llenos del Espíritu Santo. Y es en este contexto que encontramos una de las escenas más impactantes de los Hechos. Curación en la puerta del templo. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Y había allí un hombre cojo de nacimiento, Hechos 3, 1-2. Este hombre era conocido. Estaba allí hace años pidiendo limosna. Todos los días. Pero ese día el cielo tenía otros planes. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. V6. El Espíritu que habló en lenguas en Pentecostés, ahora curación en público y griega. El milagro no fue sutil. El hombre entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. V8. La multitud estaba asombrada. Estos hombres sencillos, que antes habían sido vistos como seguidores de un crucificado, ahora estaban operando signos visibles e indiscutibles. El segundo sermón de Pedro, audacia desenfrenada. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Hechos 3 y 12. Pedro no pierde el tiempo. No acepta ninguna gloria para sí mismo. Una vez más, él exalta el nombre de Jesús. Aquí está el secreto de la Iglesia llena del Espíritu. No se trata de nosotros, se trata de Él. La fe en el nombre de Jesús le ha dado fuerza a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. V16. Pedro se enfrenta una vez más al pueblo. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. No hay miedo a los hombres. No hay diplomacia. Santa audacia. La persecución comienza. Mientras Pedro y Juan aún hablaban al pueblo, llegaron los sacerdotes y los echaron en la cárcel. Hechos 4, 1-3. La primera reacción del sistema religioso y político al movimiento del Espíritu fue arrestar a los mensajeros. Esto siempre pasa. El avivamiento siempre molesta. Pero,
Incluso atrapada por una noche, la palabra ya había surtido efecto. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número llegó a unos 5.000. V4. En un solo capítulo, la iglesia pasó de 3.000 a 5.000. Esto sin templo propio, sin internet, sin estructura. Solo con poder del Espíritu y coraje de los discípulos. Ante el Sanedrín, la voz del cielo contra los hombres. Al día siguiente, Pedro y Juan comparecieron ante el Sanedrín, los líderes religiosos más influyentes de Israel. Los mismos que condenaron a Jesús. ¿Y qué preguntaron? ¿Con qué poder o en nombre de quién hiciste esto? V7. Era la oportunidad de retirarse. De defenderse. De huir de la cruz. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde claramente. Sepa toda la casa de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, este hombre ha sido sanado. V10. Y entonces pronuncia la frase que resonaría por la eternidad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. V12. La reacción de las autoridades, confusión y miedo. Al ver la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin educación y del vulgo, se maravillaron. V13. Lo que más sorprendió a los dirigentes fue la autoridad espiritual de la gente común. Se dieron cuenta de que habían estado con Jesús, y ahora el mismo Espíritu estaba en ellos. Incapaz de negar el milagro, el Sanedrín prohíbe a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan responden. Juzguen ustedes mismos si es justo ante Dios escucharlos a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. VV19 a 20. Oración por más audacia. Tras ser liberados, los apóstoles no huyeron. No se quejaron, reunieron a la iglesia para orar. ¿Pero qué pidieron? Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo denuedo. Hechos 4 y 29. No pidieron protección, consuelo ni venganza. Pidieron más fuego, más coraje, más señales. Y Dios respondió. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con valentía la palabra de Dios. V31. El Espíritu que había descendido bajó de nuevo. Pentecostés no es un límite, es un ciclo continuo para aquellos que tienen sed. El Espíritu también quiere actuar en las calles de tu vida. El poder del Espíritu no es solo para adorar. Quiere actuar en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en los hospitales, en las plazas. Muchos quieren fuego del cielo, pero no lo quieren, la confrontación con el sistema, pero es ahí donde el Espíritu se manifiesta más, donde hay resistencia, confrontación, fe pública. ¿Estás dispuesto a ser valiente como Pedro? ¿Estás listo para que Dios use tu vida, fuera de los muros de la iglesia? Pentecostés no se trata solo de lo que recibimos, se trata de lo que lo llevamos a cabo. El fuego que cayó en Pentecostés no se limitó a una reunión espiritual. Se extendió por las calles, sanando a los enfermos, desafiando a las autoridades y poniendo el nombre de Jesús en el centro de la ciudad. Exploremos el impacto a largo plazo de este movimiento, cómo se extendió por las naciones, creó mártires, expandió el Evangelio y continúa encendiendo corazones en cada rincón del mundo hoy. La llama que nunca se apagó, Pentecostés continúa. Destruyó imperios y te alcanzó. El mismo Espíritu que prendió fuego a Hechos 2. Quiere encender algo en tu vida hoy. Desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús dijo, «Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, 8. No estaba usando poesía. Estaba un plan para la expansión espiritual global. Y así fue. En Jerusalén, el fuego cayó. Ya Judea, los discípulos se multiplicaron. En Samaria, lo improbable se logró. Y poco a poco, el Evangelio cruzó fronteras, trascendió culturas y prender fuego al mundo. Pentecostés no terminó con Hechos 2, acaba de empezar. ¿Y qué mantuvo esta expansión? El Espíritu Santo. El precio del fuego, sangre, persecución y fe inquebrantable. El fuego del Espíritu trajo salvación, sí. Pero también trajo resistencia. Y muchos pagaron con sus vidas.
Esteban, lleno del Espíritu, fue apedreado. Hechos 7. Tiago, hermano de Juan, fue asesinado por Herodes. Hechos 12. Pablo, de perseguidor a perseguido, fue arrestado, golpeado y decapitado por su fe. ¿Por qué continuaron? Porque el fuego no fue emocional, fue existencial. No solo creyeron. Ellos se transformaron. Y sabían que morir con Cristo era mejor que vivir sin el Espíritu. El fuego que se reaviva en cada generación. La historia está llena de Pentecostés a través de los siglos. En cada generación, cuando todo parecía frío o perdido, el Espíritu Santo encontró corazones disponibles para reavivar la llama. En el siglo XVIII, con John Wesley, George Whitefield y los avivamientos en Inglaterra. En el siglo XIX, con Charles Finney en los Estados Unidos, conduciendo a multitudes al arrepentimiento. En el siglo XX, con la mudanza a la calle Azusa, 1906, donde el Espíritu se derramó nuevamente con lenguas, sanidades y reconciliación racial. Y en tantas iglesias, comunidades y vidas anónimas que deseaban el cielo más que la rutina. El fuego siempre encuentra un altar. El Espíritu hoy, avivamiento personal y colectivo. El Espíritu Santo no permaneció en Hechos. Ni tampoco en 1906, Él está aquí. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Esta profecía todavía está en progreso. Puede que no veas lenguas de fuego. Puede que no oigas el sonido de un viento fuerte. Pero si hay quebrantamiento, sed y fe, el Espíritu viene. Quizás el mayor Pentecostés de tu vida no sea en el templo, sino en tu habitación. En tu desierto. En tu madrugada. El avivamiento no comienza en el escenario, comienza en el corazón. La advertencia: cuidado con los fuegos apagados. En Apocalipsis 3, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. El problema no es el frío, ni el calor. es la cálido, el indiferente. El cristiano sin llama. Pentecostés es una invitación a reavivar la llama, a volver a la esencia, a desear más que la emoción presencia. ¿Y tú? ¿Dejarás que este fuego pase? Si has escuchado todo hasta ahora, necesitas escuchar esto. Pentecostés también se trata de ti. No importa tu historia, tu denominación, tu rutina, tu pasado. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Estás incluido. Puedes ser lleno del Espíritu. Puedes renovarte, utilizarte, encenderte. Pero es necesario decidir. ¿Vivirás en las aguas poco profundas o te sumergirás en el fuego? Final de impacto. El fuego cayó. Nació la iglesia. La palabra se ha difundido. Pasó el tiempo. Pero el Espíritu permanece. No se detuvo en el pasado. El llamo ahora. No para mirar, sino para participar. Fuego Pentecostés continúa. Fuego el cielo todavía invade la tierra. Fuego y la próxima llama podría estar en ti.